9:31. Algunas veces en la vida ocurre que las situaciones, las circunstancias nos aprietan y nos aprietan y nos aprietan y pareciera que no hay un más allá. Pero no es así, ni en la vida de los seres humanos ni en la vida de los pueblos. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué se puede vislumbrar en Venezuela? Porque no hay que dejar a un lado que un lapso de 10 días. Yo sé que ahorita el gobierno luce victoriosa, con la bendición papal y con el imperio al lado, pero que después no hablen de guerra económica ni cosas de este tipo. Bueno, ¿qué nos dice Benigno Alarcón, que es un analista político de las nuevas generaciones? Buenas noches, Benigno. Buenas noches, ¿cómo estás, Leopoldo? Gusto en saludarte. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora que es una buena pregunta. Yo creo que estamos en un momento de mucha incertidumbre. Yo creo que después de los anuncios que vimos el día de hoy, mucha gente tiene dudas, además justificadas, de hacia dónde va todo esto. Y creo que básicamente, Leopoldo, estamos en una situación que para nosotros es inédita, porque en Venezuela nunca la habíamos vivido, pero que se parece mucho a lo que sucede en otros procesos de transición llenos de avances y retrocesos, ¿no? Veamos, por ejemplo, casos como lo que ha sido, claro, esto es un caso extremo, evidentemente no se puede comparar con el de Venezuela, pero un poco para ilustrarle a la gente que nos ve y que nos sigue, casos como por ejemplo el de Birmania, ¿no? Donde pasaron tantos años para poder emprender un proceso de transición que estuvo lleno de avances y de retrocesos. Pues pareciera que aquí estamos viviendo algo parecido. ¿Y por qué lo vemos? Bueno, en primer lugar, porque lo que la oposición de alguna manera interpreta como una oportunidad que básicamente se fundamenta en el hecho de que el gobierno está en su peor momento, de que el gobierno ha perdido toda su base electoral y la oposición ve la oportunidad, como ya de hecho sucedió en diciembre del año pasado, de ganar una elección, porque la podría ganar con comodidad, con una mayoría significativa. El gobierno evidentemente lo ve como una gran amenaza y justamente las elecciones que hasta ahora han servido para legitimar al gobierno una y otra vez, no podemos olvidar que durante la vida de Chávez, básicamente el periodo donde más elecciones ha habido en Venezuela en toda su historia fue durante los años que Chávez estuvo gobernando. ¿Y por qué? Bueno, porque la mayoría lo favorecía, porque sentían que era fácil ganar las elecciones o legitimar cualquier decisión, y eso básicamente nos llevaba a procesos donde la gente participaba y donde la gente votaba básicamente todos los años. Y resulta que en este momento vemos cómo se van bloqueando los posibles procesos electorales, primero con el referéndum revocatorio, después con las elecciones de gobernadores, y justamente esto sucede porque el gobierno siente que ya la ventaja política que tenía para ganar elecciones ya se perdió, y eso termina colocando al gobierno en una situación mucho más complicada, donde normalmente cuando llegas a este punto, cuando los gobiernos de las características del de Venezuela, que no es una democracia, llegan a estos puntos, terminan de alguna manera enfrentados a un dilema monstruoso, que es, bueno, se permite el paso de un nuevo grupo que va a gobernar, se permite que otra gente sea elegida, o se cierra el juego para permanecer en el poder a cualquier costo. Y eso es básicamente lo que estamos viendo en este momento. Beatriz. Sí, quería preguntarte, has mencionado que en una transición el gobierno buscará negociar los costos de su salida y te has referido a que Venezuela celebra la libertad, pero no el chantaje, refiriéndote precisamente a la suspensión del juicio político y también la marcha a Miraflores. ¿Tú crees en realidad que se pueda prever más represión o de pronto el gobierno va a empezar a ceder campo y a ceder espacio también? Mira, yo hasta el día de hoy, recuerda que al final tenemos una información muy limitada de lo que, por ejemplo, sucedió en la mesa del domingo pasado, ¿no? Hay señales, digamos que muy significativas digamos que
apuntando hacia resultados no demasiado positivos. Nosotros el domingo pasado vimos una puesta en escena que no se correspondía con una mesa de negociación, con una mesa de mediación, sino básicamente la inauguración de un diálogo donde el presidente ocupaba el centro de la mesa, a pesar de que él es una de las partes, y vimos básicamente a los representantes del Vaticano, al nuncio y al enviado del Vaticano sentados del lado de los representantes del gobierno, y vimos a los representantes de UNASUR, en los cuales sabemos bien que los electores de oposición no confían, sentados del lado de los representantes de la oposición. Evidentemente esta fue una puesta en escena que lo que buscaba de alguna manera era deteriorar la credibilidad de la oposición en esa mesa. Entonces, cuando un diálogo comienza de esa manera, lamentablemente no pronostica nada bueno. Y por eso yo creo que el gobierno, yo soy de los que piensa que el gobierno no está yendo en una actitud sincera a este diálogo, que básicamente cuando hablamos de una actitud sincera nos referimos a que en estos procesos... Benigno, perdón. El gobierno quería ganar tiempo con esta sentada, llámalo diálogo, lo que quiere ganar tiempo porque tiene temor a medirse electoralmente. Pero el tema es cuánto tiempo puede estar evadiendo unas elecciones. Claro, yo creo que esa es la razón por la cual el gobierno busca sentarse en la mesa e incluso acepta la participación del Vaticano, porque está buscando ganar tiempo. Y yo creo, por el otro lado, en beneficio de la oposición, creo que hay que balancear un poco la opinión. Yo creo que en beneficio de la opinión de la oposición, yo creo que ellos sienten que ese es un peligro real, y por eso vemos unas declaraciones hoy donde, a pesar de que se suspende la agenda legislativa y la agenda de calle que la misma oposición había planteado, básicamente se dice que si no se cumple, se va a regresar otra vez a la agenda legislativa y la agenda de calle. Dan un lapso de 10 días, dan un lapso de 10 días. ¿Es correcto eso, Benigno? Sí, esas son las declaraciones que hemos escuchado, y justamente yo creo que la oposición entiende muy bien los peligros que enfrenta si la oposición suspende la agenda legislativa y la agenda de calle que había planteado para no terminar consiguiendo nada. Entonces yo creo que la oposición necesita en las próximas horas conseguir algo, y el gobierno, si quiere mantener a la oposición sentada en esa mesa de negociación, necesita entregar algo significativo en las próximas horas. Yo no creo, Leopoldo, que la gente, y aquí no hablamos de los partidos políticos, sino de nosotros, de los ciudadanos, estemos dispuestos a conformarnos con algo menor a un cambio político en lo inmediato. Y yo creo que si la oposición logra conseguir las garantías de un cambio político en lo inmediato y encaminar el proceso, bien por la vía del referéndum o bien por una elección que se tendría que producir muy rápidamente, yo creo que la gente se va a sentir tremendamente satisfecha, y la MUD tendría un costo político enorme si no logra conseguir un trofeo en las próximas horas. Bien, vamos a hacer una breve pausa y continuamos después de la pausa. Gracias, Benigno. Ya regresamos contigo.